Hermanos y hermanas, abramos nuestros corazones y meditemos en la palabra de Dios. Hoy compartiremos la historia de Adán y Eva, los primeros seres creados por el Altísimo, según las Sagradas Escrituras. Este relato es el cimiento de nuestra fe, la semilla espiritual que revela el carácter amoroso y justo de Dios, así como nuestra vocación como imagen y semejanza del Creador. A través de su vida en el jardín del Edén, su caída y su destino final, se nos enseña la naturaleza humana, la misericordia divina y la promesa de redención. Que nuestras palabras, inspiradas en la verdad, nos conduzcan a comprender mejor el plan de salvación que Dios dispuso desde el principio de los tiempos. En el principio, Dios formó los cielos y la tierra, y a cada cosa la llamó buena a medida que la creaba. Él quiso que el hombre y la mujer reflejaran su imagen y compartieran la responsabilidad de cuidar la creación. La Biblia declara que, después de dar forma a la tierra, Dios modeló al hombre del polvo del suelo y sopló en sus narices aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La lectura atenta de estos versículos nos revela que la creación de Adán y Eva fue un acto personal. Dios no los formó a distancia, sino con amor y cuidado. Los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento retoman esta genealogía original para afirmar la necesidad de la redención. San Pablo explica que, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, la gracia llega ahora a través de Jesucristo, el segundo Adán. Por tanto, la historia de Adán y Eva no solo nos habla del origen de la humanidad, sino del viaje espiritual de cada uno hacia Dios. Al meditar en las Escrituras, recordamos que cada versículo está vivo y habla a nuestro corazón hoy, invitándonos a reconocer nuestra dignidad y nuestra fragilidad. Creación de Adán y Eva. Según el relato bíblico, Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que él había formado. Ese hombre se llamó Adán, del hebreo, que significa hombre o tierra rojiza. Amado por su Creador, Adán fue colocado en el huerto para trabajar y guardarlo. No obstante, el Señor advirtió que del árbol del conocimiento del bien y del mal no debía comer, porque al hacerlo moriría con seguridad. Viendo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, creó a la mujer. Tomó una de las costillas de Adán mientras éste dormía y formó a Eva. Con este gesto, Dios mostró que el hombre y la mujer estaban destinados a ser compañeros y colaboradores en un proyecto sagrado. La tradición judía aclara que al despertar, Adán exclamó: «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne», reconociendo la igualdad y hermanamiento entre ambos. En la palabra de Dios está inscrito el propósito divino. Adán y Eva fueron creados sin pecado, vestidos solo de la gloria de Dios. Fueron dotados de la libertad para elegir, de inteligencia para nombrar la creación y de un corazón que anhelaba la comunión con el Señor. En los textos apócrifos, como el libro de Jubileos, se resalta que Dios les enseñó a orar y a ofrecer sacrificios, simbolizando su dependencia absoluta de Él. Así quedaron plantadas las raíces de la alianza entre Dios y la humanidad. Vida en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, Adán y Eva habitaban en perfecta armonía con Dios, con la naturaleza y entre ellos. Según las Escrituras, disfrutaban de frutos en abundancia y no conocían el dolor ni la enfermedad. Caminar con el Señor era su deleite. Conversaban con Él en las frescas brisas de la tarde, respirando la paz que solo el Creador otorga a sus hijos. No existía en ellos vergüenza ni confusión. Su corazón era puro, y su vestidura natural era la luz de Dios que cubría su mente y su cuerpo. La palabra los describe gozando de 4 ríos que regaban el huerto, entre ellos el Éufrates y el Tigris, símbolos de la provisión divina constante. Nada les faltaba, porque Dios les había concedido todo lo necesario para una vida plena. Sin embargo, en medio de esa perfección se encontraba el árbol prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios no los situó allí para privarlos injustamente, sino para enseñarles que la verdadera libertad implica obediencia. La libertad desordenada conduce a la muerte espiritual. La obediencia al amor de Dios conduce a la vida eterna. En esa lección primordial radica el corazón del mensaje bíblico. Durante su estadía en el huerto, Adán y Eva vivieron también una relación matrimonial profunda, otorgada por Dios. Según el Antiguo Testamento apócrifo, sellaron su unión con un sacrificio de agradecimiento al ver la perfección de la procreación y la posibilidad de engendrar vida semejante a la de su Creador. Así, mientras mantenían viva la llama de su amor,
cultivaban la cercanía con Dios, ofreciendo alabanza y adoración diaria. En aquel lugar, la bendición divina se derramaba sin medida, reclamando únicamente un corazón dispuesto a confiar en la palabra del Señor. La tentación y el pecado, más la trama de la historia, se tiñe de dolor, cuando la serpiente, astuta criatura creada por Dios, se acerca a Eva. Ella, hecha de la costilla de Adán para ser su compañera, escucha con asombro las palabras de la serpiente. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? Eva responde con firmeza que pueden comer de todos, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues el día que lo coman morirán con seguridad. La astuta serpiente insiste, sembrando duda. No morirán, sino que Dios sabe que el día que coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Hermanos, notemos la sutileza. La criatura induce a Eva a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad, pues sugiere que el mandamiento divino se originó en celos y no en amor. Con la caída de un simple fruto, Eva se confronta a la disyuntiva fundamental: creer en la fidelidad del Señor o confiar en su propio entendimiento. Eva toma del fruto, come y da a Adán, quien también come. En ese instante, la inocencia se quiebra y el velo de la gloria que les cubría se desvanece, descubriéndoles la desnudez y el peso del pecado. El mundo entero resuena con la consecuencia de aquel acto. Con dolor engendrarás a tus hijos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. La muerte corporal, que antes solo existía como posibilidad divina, se convierte en consumación inevitable. Los testimonios rabínicos y patrísticos amplían el drama. Cuentan que en el primer momento en que Adán y Eva pecaron, el paraíso expiró como un suspiro, cerrándose el camino del árbol de la vida. Se dice que los querubines alzaron sus espadas de fuego en la entrada, protegiendo la brecha entre el hombre y el Creador. La relación íntima que el hombre tuvo con Dios fue rota. Ya no pudieron caminar con Dios libremente, pues su conciencia estaba manchada de pecado. Ante esa tragedia inicial, Dios pronunció juicios separados para cada uno. A la serpiente la maldijo sobre su vientre, imponiéndole enemistad con la descendencia de la mujer. A Eva la condenó a afrontar con dolor el trabajo de dar a luz y a someterse a la autoridad de Adán. Al hombre le advirtió que la tierra produciría espinas y cardos, y que, con el sudor de su frente, comería el pan. Sin embargo, incluso en medio del castigo, brota la promesa de salvación. Dios anuncia que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, prefigurando a Cristo que vendría para restaurar la comunión rota. Así entendemos el pecado original. No se trata solo de un hecho remoto, sino de una condición que nos toca a todos, pues heredamos esa inclinación al mal. Pero por la misma palabra de Dios, sabemos que, así como entró el pecado por un hombre, la gracia y el perdón han de llegar por medio del Redentor. Este misterio de gracia y castigo contiene las raíces del Evangelio, que ilumina la vida de cada creyente. Vida post-Edén y acontecimientos menos conocidos. Al ser expulsados del Edén, Adán y Eva dejaron atrás la perfección del paraíso y entraron en un mundo marcado por la fragilidad. Debieron trabajar la tierra, soportar el frío, el calor y la amenaza constante de los animales salvajes. Pese a ello, la palabra de Dios no los abandona. Adán edifica un altar y ofrece sacrificios, mitigando sus culpas y mostrando la esperanza de reconciliación con el Señor. Según el libro de Adán y Eva, Adán, afligido por su pecado, derramó lágrimas ante el altar, implorando misericordia. Se dice que Eva, llena de compasión, recogía sus lágrimas y lo animaba a confiar en la promesa divina. Entre los acontecimientos menos conocidos, la tradición judía y los padres de la Iglesia narran episodios de la vida de la primera familia que no aparecen explícitos en el Génesis. Por ejemplo, se cuenta que un ángel llamado Anael enseñó a Adán a labrar la tierra y a Eva a hilar y tejer sus ropas con pieles de animales sacrificados, símbolos de la muerte que entró en el mundo. De este modo, la pareja aprende que la redención implica un sacrificio continuo, prefigurando el Cordero de Dios. Otro pasaje curioso procede del testamento de los 12 patriarcas. Allí se dice que Adán vivió 130 años fuera del Edén antes de engendrar a Set, y que dedicó tiempo a instruir a sus hijos no solo en el trabajo agrícola, sino en enseñanzas morales y en la memoria del paraíso perdido. Eva, por su parte, enseñó a las mujeres de la primera generación a parir con fe y oración, librándose del terror que antes la embargaba, y transmitiéndoles el mensaje de que el dolor de la carne sería redimido por la misericordia divina. Hermanos, contemplemos también las dificultades que afrontó Adán en su vejez.
Los escritos patrísticos indican que, al envejecer, Adán sintió cómo las fuerzas del pecado y del dolor se cebaban en su cuerpo. Sufrió enfermedades que hoy podríamos llamar artritis o deshidratación por los climas extremos, y pasó noches de insomnio recordando el jardín. Aún así, nunca perdió la fe. Se levantaba al alba para orar y agradecer a Dios por cada día de vida, enseñando así a sus hijos la dignidad de cada respiración. Eva, por su parte, según antiguos comentarios, murió en una cueva cercana a Hebrón. Se dice que, antes de expirar, llamó a sus nietos para bendecirlos y confiarles la misión de buscar el rostro de Dios, prometiéndoles que un día se terminaría la era del polvo y el pecado. Así, a través de estos relatos menos conocidos, comprendemos que la palabra de Dios no abandona nunca al pecador, sino que lo acompaña en cada paso, transformando el dolor en esperanza y recordándonos la patencia del Dios de la vida. Muerte de Adán y Eva. Al culminar su larga jornada, Adán vivió 930 años antes de entregar el espíritu. El primer hombre, agotado por los años y el peso del pecado, sintiendo cómo la muerte terrenal se acercaba. Según la tradición judía, sus hijos y nietos lo rodearon llorando y él, con voz débil, les instó a recordar siempre la Biblia. He oído al Señor y he escrito estas palabras para vosotros. Seguid la ley y confiad en Él, porque de Él proviene la vida. Al expirar, una luz tenue iluminó su rostro, mostrando que la promesa de resurrección ya asomaba. Eva, después de parir numerosos hijos e hijas, expiró alrededor de los 905 años de vida, aunque la Escritura no registra su edad exacta. Textos apócrifos relatan que, en su último suspiro, tuvo la consoladora visión de Adán, resucitado temporalmente para abrazarla. Dice el libro de Adán y Eva que ambos pudieron caminar de nuevo un instante por las praderas celestiales, probando la fragancia del jardín perdido, antes de caer en el sueño de la muerte definitiva. Esta visión fue un anticipo de la esperanza cristiana, la restauración de la comunión con Dios. Adán y Eva fueron enterrados en el monte de Hebrón, en un sepulcro adornado con piedras talladas que representaban el jardín del Edén y la cruz, anunciando el misterio de la redención futura. Ese lugar se convirtió en recuerdo de la creación, la caída y la promesa de resurrección. Durante siglos, peregrinos veneraron aquel monte, llamándolo Huerto de la Redención, pues sabían que, aunque el pecado había manchado a la humanidad, Dios no olvidó a sus hijos. Así, la muerte de Adán y Eva no es un desenlace sin sentido, sino un tránsito hacia una promesa mayor, la reconciliación de toda la creación con el Creador. Cada lágrima derramada por ellos, cada dolor y cada sacrificio apuntan a Jesucristo, el segundo Adán, que venció a la muerte y abrió las puertas del verdadero paraíso. Hermanos, no temamos a la muerte, es la puerta que nos conduce a la plenitud en Cristo. Significado y llamada a la reflexión. Queridos fieles, la historia de Adán y Eva nos revela la grandeza de Dios y la fragilidad humana. En ellos vemos cómo la desobediencia introduce el sufrimiento, cómo la misericordia divina rescata y transforma el dolor en esperanza. Ellos fueron los primeros en experimentar la separación de Dios y, sin embargo, fueron los primeros en recibir la promesa del Redentor. Cuando meditamos en su creación, comprensión de la palabra y muerte, aprendemos que cada ser humano nace con la dignidad de ser imagen de Dios y con la necesidad de la gracia. La invitación que recibimos es a retomar la senda de la obediencia gozosa, confiando en que el Señor, que no abandona a sus hijos, tiene un plan de salvación para cada uno. Que la vida de Adán y Eva nos impulse a orar con humildad, a reconocer nuestro propio pecado y a aferrarnos a la promesa de vida eterna que Jesucristo, el nuevo Adán, nos ofrece. Oremos, renovemos nuestra fe y caminemos con gozo hacia el Señor, porque en su palabra hallamos consuelo, perdón y la certeza de un nuevo Edén. Si este mensaje ha tocado vuestro corazón, suscribíos para más reflexiones iluminadas por la palabra de Dios en pasajes sagrados. Dejad en los comentarios vuestras inquietudes y oraciones y compartid este video para que más almas puedan encontrar consuelo en el plan divino. Que la paz de Cristo esté con todos.